Señor Todopoderoso, mi Dios, mi Padre, mis ángeles que ascienden y descienden, Señor. Mi Dios, Espíritu Santo, yo te doy control de todo. La honra y la gloria para ti. Me humillo completamente a ti, Señor Jesús. Te doy gracia. Y hoy vamos a hablar sobre Semana de Milagros. En esta Semana de Milagros vamos a hablar sobre... Ha sido una semana de transformación en la cual Dios ha hecho cambios en nuestra vida. Y lo que vamos a hablar fue una semana de milagros que pasó aquí en nuestra iglesia. Un testimonio. Su gloria transforma nuestros corazones. Nos purifica para poderle servir a Dios. Y ser un ejemplo para la cosecha en los campos que será mandada a nuestras casas de refugios en esta dispensación. Y voy a contar un testimonio que me pasó. Cuando estaba en el suelo, vi una luz muy hermosa, y era la gloria de Dios. Pude ver a Dios sentado en el trono en el tercer cielo, y a Jesús a mi lado. Y yo estaba acostada muy pacíficamente mientras Él me hablaba, y lo que más yo pude sentir fue el amor de Dios. Vi la cosecha de almas que estaba ministrando y tantos ángeles y las almas que estaban cayendo en el Espíritu. El Señor me mostró lo que está escrito en mis libros y muchas páginas que Él tiene para que yo las cumpla, para que se cumpla. En otras palabras, son los planes que Él tenía para mí. Él me muestra que los ángeles viajarán conmigo, donde quiera que vaya, y ministrarán las maravillas, las señales y milagros, y yo podía ver los pergaminos, y todo lo que sé es que vi una mesa redonda, y fue la gloria Shekinah, y Él estaba haciendo cambios en mí y dándome instrucciones de lo que estoy llamado a hacer. Sentí la sanidad en mi cuerpo, como un nuevo cerebro, como si Él me quitara algo y me pusiera algo nuevo. Su amor era tan increíble. Quería disfrutar de su amor y permanecer allí donde yo estaba. No quería irme de allí, del tercer cielo. Dijo que tenemos un propósito. Y entonces, y ahí Él me dio Hebreos 11:1, los versículos de capítulo 11 de Hebreo. Y aquí voy a empezar y lo voy a ir explicando poco a poco, así como los voy leyendo. Hebreos 11, versículo 1. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Versículo 2. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. De modo que lo visible no provino de lo que se ve. Versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió el testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe de Abel, a pesar de haber muerto, habla todavía. Versículo 5. Por la fe de Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó antes de ser llevado, recibió el testimonio de haber agradado a Dios. Esto que está aquí son testimonios de fe. Son testimonios de cómo Dios nos enseña a nosotros por fe, cómo Dios se nos manifiesta a nosotros si nosotros confiamos en Dios. Dios nos revela sus secretos más grandes y milagrosos a nosotros que somos sus hijos, porque Él nos ama. Versículo 6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que sea acerca de Dios tiene que creer que Él existe
y que recompensa a quienes lo buscan. Versículo 7. Por la fe de Noé, advertido sobre las cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó una arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Versículo 8. Por la fe de Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber para dónde iba. Versículo 9. Por la fe, radicó como extranjero en tierra prometida y habitó en tiendas de campaña por Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa. Versículo 10. Porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Versículo 11. Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió la fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que había hecho la promesa. Versículo 12. Así de que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena de la orilla del mar. En otras palabras, versículo 13. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido todas las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Versículo 14. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Versículo 15. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido la oportunidad de regresar a ella. Versículo 16. Antes bien anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Lo que estamos hablando aquí es que Dios le dijo a Abraham que saliera de donde él estaba, porque él nació en Ur, y que saliera hacia una tierra extraña, una tierra diferente. Él oyó la voz de Dios y él solo hizo lo que Dios le dijo. Él tuvo fe. Él tuvo fe que podía tener a Isaac. Él tuvo fe de todos los, Dios lo protegió en el camino. Él hizo lo que Dios le prometió. Él hizo todo lo que Dios le dijo que hiciera. En otras palabras, si Dios te dice que hagas esto, tú tienes que hacerlo, ser obediente. Porque Dios nos protege a nosotros. Su gloria se manifiesta en nosotros. Cuando Dios te dice que va a hacer una promesa, Él la hace. Porque Dios está en tu plan. Dios te enseña todo. Como lo ha hecho conmigo. Como ha hecho milagros conmigo. Es lo que te quiero decir. Versículo 17. Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su único hijo, su hijo único. Versículo 18. A pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Versículo 19. Considerada Abraham que Dios tiene poder hasta resucitar a los muertos y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Versículo 20. Por la fe de Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, previendo lo que les esperaba en el futuro. Versículo 21. Por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de sus hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón. Versículo 22. Por la fe de José, a fin de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus restos mortales. Versículo 23. Por la fe de Moisés recién nacido, fue escondido por sus padres, que sus padres son la madre Jocabed, y ustedes saben la historia de Moisés.
durante 3 meses porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Versículo 24. Por la fe de Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Versículo 25. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar a los efímeros placeres del pecado. En otras palabras, Moisés le revelaron la verdad. Le revelaron que él era israelita y él prefirió estar con los israelitas y ser maltratado. Él tuvo fe, ya él tenía un destino. Ya Dios tenía un plan para Moisés y era sacar a su pueblo de Egipto. Ya Dios tenía un plan trazado. En otras palabras, versículo 26, consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. La recompensa que Dios nos habla es la celestial, en el cielo. Versículo 27, por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey. Él tuvo fe, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Versículo 28, por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Versículo 29, por la fe el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Versículo 30, por la fe cayeron las murallas de Jericó, después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. En otras palabras, ellos tuvieron fe, cruzaron el Mar Rojo. Ahí podemos ver que ese es un milagro de Dios. El mar se separó. Dios le dio instrucciones a Moisés para que el pueblo de Israel cruzara. Eso es un milagro. Es fe. La fe es lo que no se ve. Eso es un milagro. Por la fe, cuando Josué marchó por la muralla 7 veces y la muralla se cayó. Eso también es fe. Versículo 31. Por la fe, la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido la paz a los espías. Versículo 32. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gideón, Barak, Samson, Jefté, David, Samuel y los profetas. Versículo 33, por los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron la boca de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Estas personas tuvieron fe. Dios lo usó. Hicieron milagros. Por medio de ellos se hicieron milagros. Versículo 35. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Versículo 36. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso cadenas y cárceles. Versículo 37. Fueron apedreados, aserrados por la mitad. Porque ellos aman al Señor, amaban a Jesús, pero porque ellos sabían que ellos tenían la vida en Cristo, la vida en el cielo. Asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. Versículo 38. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas y por cuevas y cavernas. Versículo 39. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. En otras palabras, versículo 40, esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor.
Dios tiene un plan. Lo que quiero decir aquí es que Dios tiene un plan para nosotros. Dios tiene un testimonio para nosotros en este tiempo. Por ejemplo, lo que está pasando ahora en Afganistán. Las cosas que están pasando ahora, tú lo puedes ver en el libro de Apocalipsis. Ya este es el tiempo en que todo lo que está pasando, y es un tiempo difícil. Solamente va a tomar un milagro de Dios, cómo están evacuando a las personas para que puedan salir de ahí. Y es muy triste ver todo lo que está pasando. Un milagro de Dios, la intervención de Dios. Hay que orar. Es la única manera para que todo salga hacia adelante. Y es muy importante que todos oremos. Y yo confío en los milagros y tengo mucha fe. Si Dios puede hacer un milagro por mí o por cualquier persona, Dios puede intervenir en esta situación. Señor Todopoderoso, mi Dios, mi grande, te doy gracias, Señor. Me humillo a ti completamente y las personas que están viendo esta enseñanza. Te doy la honra y la gloria para ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Amén.